es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Amén. ¿Cómo o cuánto cuesta recibir un milagro? Yo le he puesto en la enseñanza cómo recibir mi milagro, pero yo me hago una pregunta: ¿cuánto cuesta un milagro? ¿Cuánto estaríamos nosotros dispuestos a pagar por un milagro? ¿Cuánto estaríamos nosotros dispuestos a hacer por un milagro? Son las preguntas que yo me hago en algunas ocasiones, porque probablemente esté dispuesto a ir más allá. Es más, hasta a orar. Hasta puedo meterme a orar, leer la Biblia, dejar de decirme las palabras. Es decir, yo pudiese hacerme una propia tabla y decir: si yo quiero que Dios me provea para esto, yo tengo que hacer A, B y C. Y si hago A, B y C, tengo derecho a ese milagro. ¿Cuánto cuesta un milagro entonces? Si imagínese usted una hija enferma de una leucemia y la niña tiene 5 años, 7 años, 10 años, 20 años, lo que sea, pero con una leucemia usted sufre, es más, hasta promete casi venir a la iglesia. Señor, yo me congrego. Señor, yo estoy dispuesto a ayunar, aunque sea hasta las 9 de la mañana. Es decir, siempre uno está dispuesto a hacer algo en la búsqueda de ese milagro que uno necesita. Pero esta noche yo quisiera trabajar con ustedes para ver cómo podemos hacer para recibir esos milagros que nosotros necesitamos. Y le quiero decir y dejar claro que en la Biblia se menciona de milagros, pero no de una tabla mágica, no de una tabla específica que usted dice: ay, si yo hago, entonces tengo derecho a. Y si yo hago B, es decir, si yo oro y pongo mi mano derecha, hay seguridad de que la sanidad viene. Pero si hago mi oración con la mano izquierda, uno tiene que aprender de que Dios se mueve de manera diferente, y la manera como se mueve para usted a lo mejor no es la manera que Dios se mueve para mí. Es decir, no hay una fórmula mágica para hacer las cosas. Pero sí hay parámetros que deberíamos de tener en cuenta para recibir ese milagro. Y uno de esos parámetros, o varios de esos parámetros, los vamos a ver dentro de un ratito. Cuando uno compra una pantalla, le van a dar a usted dentro de la pantalla un instructivo que le llaman manual. Este manual comienza por partes muy elementales. Primero usted busca la parte que sea en español, a no ser de que usted hable otro idioma, pero usted va a buscar el español. Cuando encuentre el español, le va a encontrar la primera instrucción: conéctalo a una fuente de poder. Toma corriente. Lea todas las instrucciones de este instructivo antes de comenzar a hacer el trabajo. Luego aparecen instrucciones un poquito más complicadas, como no lo use cerca de canoas que pudiesen desbordarse, piscinas, no lo ponga muy cerca del fregadero. Hay instrucciones un poquito más elevadas. Luego vienen otras más complicadas, por ejemplo, cómo programar bien el control remoto, cómo bajar las aplicaciones. Y después nos dicen cómo hacer que se enlace a través del Wi-Fi todo lo que tenemos, nuestros teléfonos, el televisor y las cosas de la casa. Es decir, hay un instructivo que conforme pase el momento uno se le va complicando las cosas. Así es, Dios tiene un instructivo de cómo Él está dispuesto a moverse para hacer el milagro. Tenemos que leer todo el manual. Y entonces, leyendo el manual, sabemos por qué algo no funciona o por qué algo sí funciona. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno.
el Señor ha tomado, por lo menos en este caso Mateo, el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 5, capítulo 6 y 7, Él ha venido hablando sobre el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, cómo hacer las cosas, cómo tratar al empleado, cómo tratar al trabajador. Hay una serie de instrucciones que se dan en el sermón de la montaña o el sermón del monte. Pero terminado ese periodo del sermón de la montaña, la gente comienza a irse. No sabemos cuánto duró. Algunos especialistas dicen que por la calidad y por la cantidad de lo que Jesús habló, pudo haber durado 3 días. Pero en fin, termina el sermón de la montaña. Claro que Mateo hace un resumen, no narra todo, hace un resumen de lo que se habló en la montaña, pero termina eso e inicia otra etapa. Y quiero que me acompañen. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Hubo muchísima gente, miles de personas estuvieron en esa montaña durante ese montón de horas, escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Lo tienen Mateo 8? Bueno. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró delante de él, Jesús, y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Si usted tiene la oportunidad, y si me lo pudieras poner, César, mismo Mateo 7:21. Es que no lo puse ahí, pero está ahí. 7:21. Me avisas. Ahí viene. Jesús les había enseñado en la montaña esta frase: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede decirle a Jesús Señor, Señor? Según el texto. ¿El que qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que dice. ¿Quién puede decirle a Jesús Señor? Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el hijo obediente, el siervo obediente, el discípulo obediente. El que no lo es, no le puede decirle Señor, porque nunca aceptó su señorío, nunca aceptó su autoridad, nunca aceptó eso. Pero yo no sé dónde estaba el leproso escondido cuando Jesús dijo esas palabras, porque cuando baja de la montaña, lo primero que le dice a Jesús es Señor. Yo no sé si él andaba con capucha y escondido por ahí para que no supieran que él era leproso, y a lo mejor no escuchó las palabras de Jesús, o él se consideraba un hacedor de la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces se le acerca a Jesús en medio de la multitud, que era mucha, y cuando se le acerca, él lo que hace, y ese es un principio del manual: usted quiere un milagro, haga lo que él hizo, tírese al suelo y reconozca su autoridad. Cuando usted es un prepotente, un majadero, y es que Dios tiene que hacerme este milagro porque yo doy mis diezmos. Dios no hace milagros por diezmos. Dios hace milagros por obediencia. Eso nunca lo olvide. Está en el manual, página 9. Entonces, cuando él se agacha, reconoce la soberanía de Jesús, él hace algo más. ¿Qué fue lo que hizo? Le habla a Jesús. Le habla. Y le dijo: si quieres,
puedes limpiarme. Jesús podía. No era que Jesús no pudiese, era que si Jesús quería. Si quieres, puedes. Ese es el reconocimiento que el Señor quiere que usted y yo tengamos esta noche. El Señor tiene el poder para hacer lo que sea necesario. Solamente está en el concepto de si es su voluntad. Señor, dijo Jesús, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, poniendo ante el Padre su parte humana y diciéndole, estoy angustiado hasta la muerte. Quisiera que esto no fuese necesario, pero si es necesario, haz tu voluntad y no la mía. Entonces, el principio número 1 sería reconocer la soberanía de Dios. Reconocer que Él es poderoso. Si usted dice, no, es que esto no es posible. Le voy a decir un ejemplo sencillo para entender esto. Un niño va con usted, su hijo o su hija va caminando por la calle y le dice a usted, papi, ¿por qué no nos compramos un carro? Y usted dice, con costos ando los pasajes del bus. Y mi hija me dice que ¿por qué no me compro un carro? O me pide algo de comer, lléveme a McDonald's. Y uno dice, McDonald's, voy a McDonald's, ni a Burger King me alcanza. Pero quiere ir a McDonald's, porque el niño no está pensando en lo que usted tiene en la bolsa. El niño está pensando en una necesidad que tiene. Y ese tiene es, yo quiero comerme una hamburguesa, yo quiero andar no en bus, sino en carro. Entonces, cuando usted escucha la frase, usted dice, sí, mijito, algún día compraremos el carro. Él sabe que usted puede hacerlo, que puede invitarle a comer, puede comprar el helado, le puede comprar esas tenis, porque el niño simplemente pide, porque tiene una confianza absoluta en que su papá lo puede todo. Así somos nosotros cuando nos acercamos a Dios como un niño. Pero si usted y yo nos acercamos como un adulto, que lo pensamos y lo razonamos todo, nunca entenderíamos lo que es pedirle a Dios, porque diríamos, Señor, si acaso tú puedes, es que yo no sé, no quiero molestarte. Hay gente que dice que no le pide a Dios para no molestarlo, porque todo el mundo le pide, entonces que él tenga. No, mire, eso tiene una mentalidad humana, carnal y chiquitilla. Uno le puede pedir a Dios de todo. Créale, usted es un hijo de Él, ¿o no es un hijo de Él? Entonces pídale a papá Dios lo que usted necesita, pero sepa que le va a poner los requisitos. Como el leproso se postra, como el leproso reconoce que puede, pero le deja la puerta abierta. ¿Quieres sanarme? Está en tu propósito y tu deseo sanarme. Está en tu propósito quitar esta carga que tengo. Y Jesús le dijo, qué interesante. Vea, él se postra, habla con Jesús, Jesús se le acerca, Jesús lo toca. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Jesús lo toca, Jesús habla con él y le dijo, claro que quiero. Si para eso he venido, esa es mi labor, ese es mi propósito en este mundo. Claro que anhelo darte lo que tú necesitas. Se sanó. Y dice que su cuerpo se restauró inmediatamente. ¿Dónde estuvo exactamente el tema? Cuando él reconoce que Jesús todo lo puede, pero que estamos caminando en lo que si él quiere hacerlo, pero en el principio de adoración. Okay. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cuánto cuesta un milagro? El bajar la cabeza, reconocer que Dios es todopoderoso, pero que Él me da si Él quiere, no porque yo lo exija. Amén. Sigamos un poquito adelante. Los milagros no eran solamente para el Antiguo Testamento, ni siquiera eran solamente para el Nuevo Testamento, y mucho menos se dejaron de dar cuando Jesús ascendió a los cielos. Los milagros del Señor siguen vigentes hoy. Hoy. Es decir, el Dios que usted cree es tan poderoso hoy como cuando hizo el universo. Es tan poderoso hoy como cuando dividió el agua. Dele.
Ajá. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y después vendrán las añadiduras. Vendrá la bendición, vendrá la respuesta de Dios, vendrá la voluntad perfecta de Dios. Entonces, los milagros siguen vigentes hoy. Que usted no los reciba es problema suyo, no de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Ok. ¿Por qué? Porque la misma autoridad y poder tiene Jesús cuando estaba y le dijo a Lázaro, levántate, o a la mujer que estaba con el flujo de sangre, vete y no peques más. Es la misma autoridad que él tiene hoy. Es más, yo diría tiene más, porque ya no depende de la carne, no depende de la parte física humana, sino que él es espíritu. Y como espíritu puede moverse como quiere y no tan limitado como ayer. Entonces, la sangre de Jesús no se pone añeja. La sangre de Jesús sigue viva. Y cuando digo que sigue viva, Él puede sanar tu cuerpo, Él puede sanar tu alma, Él puede sanar tu mente, Él puede sanar tus finanzas, Él puede sanar tu matrimonio, Él puede sanar tu trabajo, Él puede sanar todo lo que esté enfermo. Todo. Es creer de que usted, sí Señor, yo creo, tu sangre es poderosa, extraordinaria, es poderosa para dar lo que yo necesito. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios que Él sí lo puede. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, cuando Él ha hecho un ofrecimiento, Él no dice, suave un toque. Perdón, era solamente para aquella época suave. Ahorita no. No, el Señor cuando ofreció, ofreció. Cuando el Señor dio, dio. Y no lo va a retener porque Él no dijo, solamente cuando estén mi hijo presente habrá milagros. No, la verdad es que usted sabe que cuando la gente pasaba, cuando Pedro pasaba por ciertos lugares, la sombra de Pedro pegaba con el enfermo y el enfermo se sanaba. No era la presencia de Jesús, era la autoridad que Jesús le dio a Pedro, revestiéndolo con una autoridad tan grande que si le llevaban un pañuelo que estuvo cerca y Pedro o Pablo lo tocaron, ese trapo que no tiene nada más que tela, hilo, se lo ponían al enfermo y el enfermo sanaba. Suena extraño, ¿cierto? Hace algunos años, Cash celebraba una de sus noches de gloria aquí en Costa Rica y nos había correspondido hacer toda la organización del evento. Y como un par de días antes había llegado un joven de Chile y se ofreció a trabajar con nosotros en el equipo. Y era un trabajo muy grande, entonces nosotros siempre recibíamos ayuda para colaborar. Terminó la segunda noche, que eso fue jueves, viernes, la tercera noche, jueves, viernes, sábado. Terminó la del sábado y él se quedó por ahí merodeando. Los equipos pasamos a descansar un poquito, a comernos algo, tomarnos algo en unas carpas que había. Y él me vio pasar de un lugar a otro y me llamó, pastor, venga, pastor. Usted podría hacerme un favor, dijo él. Y se levanta la blusa, la camisa que andaba una camiseta. Dice, usted podría decirle a Cash que ore por la sanidad de mi hijo. Yo vine de Chile esperando de que Dios hiciera un milagro en el cuerpo de mi hijo. Y traje esta camiseta que es de mi hijo para que él la unja y yo la llevo. Y ve qué interesante. Y usted diría, se la voló con un trapo, con aceite, con un ser humano. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Nosotros hemos orado por ustedes acá. Suéter de alguna persona que trajo usted de un hijo, hemos orado y ese hijo ha sido sano cuando ha usado la camiseta. Y no es la oración de uno, no es ni siquiera la suéter, ni mucho menos el sudor que tiene la suéter. Es la fe la que desata la actividad milagrosa en nosotros. Entonces,
Cuando digo que cuando digo que Dios no es hijo de hombre, o no, yo no digo, yo le sé la Biblia, que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta o mienta, simplemente es creerle que lo que Él dijo en el antiguo, en el nuevo, está vigente hoy para usted y para mí. Y usted puede tomar esa palabra y decir, eso es mío, yo me apropio, yo lo agarro, yo lo quiero sostener en mi mano y en mi familia, y Dios comenzará a hacer los milagros. Pero eso es para los que creen. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué no dijo amén? ¿Por qué se queda callado? Hace un rato la pastora estaba ahí atrás y dijo, Dios la bendiga. Y Carmen dijo, amén. Dijo, porque nadie más dijo amén, yo la agarro. Sí, es que eso nos pasa. Somos tan blandos de oído que si oímos un gol, y nos gol, ¿de quién? Pero escuchamos un Dios se le bendiga y nos resbala. Nos entró aquí, salió para acá, ni siquiera dijimos amén. Que así sea, que Dios me bendiga, que así sea. Y uno dice, caramba, ¿por qué uno se queda callado? Si le dicen a ustedes aquí, mire, vamos a repartir comida a las primeras 3, ya se pararon 3 personas. No han dicho qué, pero cuando dijeron, necesito que 3, ya 4 se pararon. Porque están así, chispas, pellizcados. Así debe de ser nuestra vida para el milagro, hay que estar pellizcado. Porque solamente cuando el agua era movida por la mano de un ángel en el estanque de Bethesda, y el que primero se metía recibía la sanidad. Salado el segundo, solo se mojaba. Pero el primero se iba sano del lugar. ¿Por qué usted va a esperar a que pasen las horas y los minutos para decir, Señor, yo me apropio, yo tengo algo que necesito un milagro, yo quiero un milagro? Hoy me dijo un hombre a mí, me lo dijo, pastor, voy a comprar un carro, voy a comprar así un carro. Y yo dije, amén, amén. Esto es lo que yo quiero siempre, hombres de fe que le dicen las circunstancias, yo quiero, y Señor, yo necesito que tú me proveas. Pero si usted no lo dice, no lo crea, no lo declara, pasará simplemente como muchas otras cosas. Milagros hay en otros, pero no en usted. Milagros, ¿por qué pasan? Y no pueden pasar por el alto. Cuando yo veo esto, que estamos tan mal influenciados por los políticos de nuestros países, que ofrecen y nunca cumplen, que cuando Dios dice algo creemos que Dios es político, que no va a cumplir. Porque comparamos a Dios con un político mentiroso. Pero Dios no miente, Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él dijo que iba a estar contigo, estará. Si Él dijo que te va a ayudar, te va a ayudar. Si Él dijo que te va a sostener, te va a sostener. Es cuestión de creerle. Es el tener la fe activada. Pero es más fácil hablar de la enfermedad que del milagro. Es más fácil hablar de la escasez que de la abundancia. Es más fácil hablar paja que darle la gloria a Dios. Entonces, este milagro que este hombre quería es una lección de vida para usted y para mí, de vida, porque significa amor y compasión de parte de Jesús. Porque no iba a tener compasión de los discípulos, ni iba a tener amor ni compasión de los demás que estaban escuchando la predicación en la montaña. Porque en el momento que supiesen de que Jesús estaba visitado por un leproso, salen corriendo. Es más, por eso les digo, yo no sé dónde estaba el leproso escuchando la predicación de la montaña. Pero él tuvo que haber estado así, mire, camufladito con algún trapito, que no se le vieran las manos, que no se le viera la cabeza, que no se le viera el cuerpo y sus ropas inmundas. Porque en el momento en que el que estaba a la par, levantando las manos y diciendo, gloria a Dios, Señor, yo quiero bendecir, y lo olía, ese hombre gritaba, ahí hay un leproso. Y todo lo primero que hacían era coger una piedra. Porque había permiso de la religión que cuando estuviera un leproso y se acercara demasiado, le tiraran piedras para ver si acaso se iba. Y como un perro lo tiraban fuera. Entonces, si ese hombre, estando tapadito, escuchando lo que Jesús estaba enseñando, y él decía, amén, yo creo, eso es para mí. Señor, yo necesito, dame la oportunidad de hablar con el maestro de manera privada. Y cuando todos comienzan a bajar,
y él ve que Jesús está ahí, lo primero que hace es primero en la fila. Primero en la fila. Cuando uno tiene una necesidad de verdad, usted hace lo que sea necesario. ¿Sabe qué vergüenza escuchar esta noticia? Pero es la verdad. Swiss Taylor, una cantante norteamericana, ha programado pero tantos conciertos en el mundo, que el presidente francés le dijo: necesitamos que endulcen nuestro verano. ¿Cómo es posible que no vengas a cantarnos a nosotros? Canadá suplicando la visita de una cantante. Argentina, cuando se anunció que en septiembre de 2024, dentro de un año, esa noticia se la puedo contar hace 3 meses. En septiembre de 2024, esa señorita Taylor dijo: voy para Argentina. En 30 minutos se vendió el estadio entero. Abrieron un segundo concierto y se vendió. Abrieron un tercer concierto y se vendió. Porque Taylor va para Argentina. ¿Y sabe qué pasó con alguna gente que dijeron: ya sacamos vacaciones, porque nos vamos a ir a colocar, si el concierto es el 27, nosotros vamos a estar desde el 1 de mes? ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a ir al baño? ¿Dónde van a...? No importa, queremos escuchar a Swiss Taylor. ¿Sabe? Ojalá tuviéramos nosotros la misma devoción que alguna gente tiene por las cosas del mundo. Sí, porque nosotros hemos visto y escuchado cómo está la gente dispuesta a hacer lo que sea. Ahorita les voy a mencionar un texto que para mí me voló los sesos cuando lo leí. Sigo. ¿Qué era la lepra? Wow. Era la enfermedad más terrible que había. No había una enfermedad peor. Tenía las características de primero atacar la piel externa, la parte de carne. Se iba pudriendo paso a paso. Se ponía blanca primero, toda esta parte, los vellos, la cabeza se ponía blanco y no eran canas, era la ubicación de la lepra. Pero lo blanco del pelo o del vello iba corriendo por todo su cuerpo, igual que la enfermedad. ¿Cómo se llaman estos? Párpados, ¿verdad? Los párpados se le caían, se le deshacían y le quedaba nada más el ojo pelado. Las cuerdas bucales se le destruían y hablaban ronquetas y como silbando. Los dedos, al principio se le cae la carne, luego las uñas, luego se le queda toda su mano y se le cae la mano. La lepra hace que la gente huela feo, pestilentes, carne muerta, carne descompuesta. Era una enfermedad tan desagradable, que el solamente estar a favor de viento, es decir, el viento soplaba de este a oeste y había un leproso allá en el periférico, pero en el más por menos, esa brisa para acá me contaminaba. No importaba la distancia, porque imagínense el viento corriendo para acá y nosotros acá. Miren, más inmundos somos nosotros. Y Dios estuvo dispuesto a meter su mano en el lago cenagoso y sacarnos. Éramos peor que la lepra, pero la lepra era demasiado duro. Cuando yo veo esto, tengo que decirles que para esa época no había cura. No había cura. La lepra, hay un montón de categorías, varios tipos de enfermedades de lepra. Hubo un médico colombiano que él trabajaba en leprosarios. Es un hombre que ha recibido muchos premios internacionales y él comprobó que hay tipos de lepra que no se transmiten, aunque usted esté con el leproso. Y él lo hacía comprobado. ¿Sabe cómo lo comprobaba? Comiendo en el mismo lugar que los leprosos
usando las mismas instalaciones que los leprosos, se bañaba con sus hijos en las mismas piscinas con los leprosos, para comprobar que había un tipo de lepra que no se pegaba, otras sí. Pero eso es hoy. En la antigüedad no se sabía. La Biblia nos habla de 3 momentos de lepra y 3 milagros de eso. El Dios está hablando con Moisés y lo quiere mandar a hablar con el pueblo en Egipto y con el faraón. Y cuando le dice, ¿cómo voy a hacer para que me crean? El Señor le dice, vea papito, meta su mano entre su ropa, métala. Ya la metió, ahora sáquela. Lepra. Y le dice a Dios, vuélvela a meter. Sáquela, sana. El otro milagro que nosotros conocemos es de una mujer llamada Marián o María, la hermana de Moisés, que ella comenzó a murmurar porque Moisés quería casarse con una mujer que no era de la nación de Israel. Y entonces ella comienza a murmurar y decir, ¿cómo es posible? Si Dios también habla a través mío, Dios también me usa. Es que mi hermano Moisés se le ha metido el agua, que cree que él es Dios. Y comenzó a hablar con Moisés y de repente Dios la llama a María y llama a Aarón. Y de repente ven que María se puso blanca, no del miedo, blanca de la lepra. Se puso inmunda, se puso llena de lepra. Y entonces Aarón se asustó porque era con él que estaba murmurando. Moisés se intercede por su hermana. Y Dios la manda a que la saquen del campamento y la envíen al desierto para ver qué iba a pasar con ella. Y el pueblo no se movió un centímetro hasta que María regresara, hasta que Miriam regresara. Y cuando regresó, venía sana. La tercera historia bíblica es de Naamán, el sirio. Tenga esa palabra, el sirio, por ahí. Cuando Naamán vino siendo el general principal del ejército del rey de Siria, cuando él viene ante el profeta para decirle, me dijeron que tú tienes el poder para sanarme. Le dijo el empleado, no soy yo, es el profeta que está allá adentro. Dígale que venga. Y le dice el profeta desde adentro, fulano, dígale al general Naamán que vayan al río de aquí el más cerca y se meta 7 veces y será sano. El Jordán. Va, se mete al Jordán y él a la 7ª vez sale sano. Ese es el tercer milagro que les menciono, de que se habla en la Biblia, de que Dios tiene poder aún sobre la lepra. Le pregunto, ¿usted cree que el leproso de Mateo 8 no conocía la historia bíblica? Si yo la conozco, la conocen ellos. Por eso él, cuando se acerca a Jesús, él sabe que la norma es, reconozco su señorío, me pongo en su obediencia. Y le dijo, yo sé que puedes sanarme. Y Jesús dijo, sí, claro que puedo. Y además de eso lo quiero. Y lo sana. ¿Sabe por qué? Porque uno debe aprender de lo que otros han vivido. Aunque nos digan que nadie escarmienta por cabeza ajena, usted y yo debemos de escarmentar. Aprender de aquel, de que Dios, mira cómo es que Dios lo está bendiciendo tanto. No, vea, ya tiene carro, ya tiene casa, una linda, está vendiendo marihuana. En lugar de decir, no, ¿qué será que está haciendo? A lo mejor usted lo visita y se da cuenta que es un hombre metidito con Dios. A lo mejor se da cuenta que es un hombre de buen testimonio y tiene una bonita empresa que comenzó porque Dios se la regaló. Pero no es más fácil decir, sí, seguramente vende marihuana. Sí. No, amado, aprendamos de la experiencia de otro. Y si usted sabe que aquel es un hombre correcto, una familia linda, un hombre buscador de Dios que está en la iglesia, imite porque algo tiene él. Imítelo, algo tiene él. El problema es que nosotros no queramos pagar el precio de ver lo que Dios está haciendo en medio de nuestras familias. Hay un pasaje en Levíticos, capítulo 13, versos 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta
y embozado gritará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, será impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. No solamente es el desprecio de sí mismo, sino el desprecio de su familia, desprecio de sus amigos, el desprecio de la comunidad. No solamente que apedrearlo como un perro, es que viva lejos. Por eso es que a mí me extraña que este hombre estuviera ahí en la montaña. A no ser que la gente llegara allí a escuchar a Jesús, y Jesús sabía que estaba un leproso, que puede también, que la gente seguía a Jesús y no le importaba dónde llegara, y el leproso llegó primero, salados los demás. Eran personas despreciadas y nadie los quería para nada. Hay 3 requisitos que yo lo puedo ver de aquí. El primero que le mencionaba: adora en medio de la enfermedad. Adora en medio de la enfermedad. No fue que la enfermedad se le fue por 3 minutos mientras hablaba con Jesús. No es que dejó el dolor y su angustia a un lado mientras hablaba con Jesús. No es que dejó de lado su vergüenza y su pena mientras hablaba con Jesús. No, es que en medio de su enfermedad, de su dolor, de su angustia, de su problema, él adora. No importa si estás enfermo, adora. No importa si te duele el colon, adora. No importa si no tienes para mañana, adora. Porque es la manera como el corazón de Dios se va a mover. Cuando tú tienes pensado en tu corazón adorar a Dios, a pesar de que tengamos cosas que nos quitan la paz. Yo he visto aquí Flor Zambrana, lo dije bien, ¿verdad? Ella un día vino y me dijo: pastor, cuando vine no aguantaba las manos, ni hacer así. Dice: cuando me di cuenta tenía las manos levantadas y danzando aquí adelante. Es que cuando uno deja de lado esa limitación, uno comienza a ver los milagros de Dios, porque dice: vino cansada, vino mojada, porque mejor se vino para acá que irse para la casa del trabajo. Mira, vino enfermita. ¿Usted cree que Dios pasa por alto esas cosas? ¿Acaso que Dios es de piedra o es de vidrio que no siente? Al contrario, Dios sabe tu necesidad. Y si estás aquí en medio de una escasez, una pobreza, un dolor, una enfermedad, una situación, y tú estás aquí, Dios dice: bendito mi amado, bendito mi hijo, que viene a adorarme aunque su corazón está afligido. Porque si uno viene a la iglesia solo cuando está bien, no viene porque está bien y hay que aprovechar para viajar. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Amén, así es. A Jesús, déjeme decirle, hay algo. A Jesús le importa un pepino si el leproso tiene lepra. Si Jesús tiene la autoridad para sanarlo, tiene la autoridad para cubrirse también, de no contaminarse. En medio de la pandemia, y lo hemos dicho como testimonio, mi esposa y yo nunca nos detuvimos de visitar, de acompañar en hospitales, en la calle. En uno de esos días que veníamos para acá, un hombre tuvo un accidente aquí en la esquina del hotel Isla Verde. Se le atravesó a sus pies, venía en una bicicleta, se le atravesaron los pies, yo no sé cómo, pero mire, ese hombre cayó en un lado de la esquina y fue resbalado hasta el otro y pegó contra el caño. ¿Y quiénes estaban en el alto haciendo el alto? El hijo de mi mamá. Ay. ¿Y quién salió corriendo para ver lo que le había pasado al joven que cayó? La hija de mi suegra. Ana se tiró como un cachiflín. Más, yo no me di cuenta en qué momento se bajó. Y ella lo primero fue a ver si estaba moribundo para presentarle el mensaje de salvación. Sí, diga así que se lo juro. Se lo afirmo. Se lo afirmo. Es la costumbre uno, ¿verdad? Se lo afirmo. Mi esposa se tiró del carro. Yo ni siquiera había parado. Ahí está.
ella se va, lo pone, lo coge lleno de sangre, lo agarra, lo abraza. Y salieron gente del hotel, nosotros llamando a la ambulancia. Al ratito vino la ambulancia y ya se lo llevaron. Entonces cogí la bicicleta y le dije, déjela en el hotel. No la dejé aquí, déjela en el hotel. ¿Qué quiero decirle con eso? ¿Usted cree que nos daba miedo que nos contamináramos? Sí o no, pero no era el pensamiento, uy, mejor no porque me ensucio, no porque me contamino, no porque me enfermo, no porque me da. Miren, gente que se cuidó durante los 2 años, le dio 3 veces y 4 veces. Interesante, ¿verdad? Gente que se cuidó, mire, que se lavaba las manos, que se lavaba la cara, que andaba alcohol. Ya uno parecía que el carro estaba como un alcohólico, el carro, ¿verdad? Y un olor a alcohol. Y de repente se enferman. Fueron a la oficina y un compañero estaba contagiado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes esas historias de amor que habían aquí? Nosotros miren, no era un concepto, es que orábamos para que Dios nos guardara, nos protegiera. Estuvimos en entierros, en medio de eso. Por cierto, Jorgito, fue un familiar tuyo, ¿verdad? Que estaba en medio, que no nos dejaban entrar muchos a la funeraria. Tu papá, ajá, fue el papá de Jorgito que murió en plena. Y ahí fuimos. Ahí estuvimos en el salón, ahí ministramos en el salón y predicamos salvación, mi esposa y yo. Y la gente que estaba ahí no sabía si entrar o salirse del salón, pero estaban adentro. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que a Dios le importa un pepino lo que tú tienes. Lo que Él quiere es que tú tengas una convicción de adorar al Señor en medio de. No te olvides de adorar al Señor. Uy, me duele, ay, Padre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no, hermano, nos duele la uña y ya no venimos. Y tú llamas, pastor, ¿puede orar por mí? Es que me duele la uña. Pero no viniste al culto, Julano. Cabezón no vino. Sí, porque hay muchos que hacen, pastor, ¿usted puede orar? Es que estoy con una. Mire, y hasta exageran. Eso es mentir. Eso es mentir. Y quieren el milagro de Dios, pero no quieren el compromiso de ir a buscar el de los milagros. ¡Yuhu! Adorar en medio de la enfermedad. Claro que se necesita fe. Aquí viene el texto que les dije que me voló la cabeza a mí sobre la fama. Si usted lo ha visto antes, le felicito. Pero le aseguro que usted nunca ha visto ese texto con esa frase que le voy a decir. Mateo 4, 23 y 24. Jesús le dijo después, ese es el capítulo 4, en el capítulo 8 le dijo, no le cuentes a nadie. Es decir, es otra historia. Pero quiero que usted vea verso 23, dice, Mateo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda. ¿Cómo va a estar Siria ahí metido? ¿Cómo va a estar Siria ahí metido si está a 100 kilómetros de distancia de Galilea? Es decir, como que si hay un culto de milagros aquí y nos venga alguien de Punta Arenas. Porque en Punta Arenas hay un anuncio de que hay un milagro, un hacedor de milagros, alguien extraordinario haciendo cosas extraordinarias. Y se vienen en bus, se vienen en bicicleta, se vienen a pie a buscar dónde Dios está haciendo los milagros. Estaban a 100 kilómetros mínimo. Pero sigo leyendo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y dice, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó a todos. No le importó la distancia, ¿cierto? Si yo sé que allá hay pan y tengo hambre, voy aunque sea a pie, pero que voy. Y nosotros a veces no queremos ir por 25 metros. ¿Me entiende lo que quiero decirle? Dios quiere hacer milagros, pero quiere gente que esté dispuesta a hacer lo extraordinario para recibir el milagro.
El leproso se rodeó de sanos. Y aunque lo pudieron haber apedreado, él no se quedó tranquilo. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó después? Que Jesús lo sanó. Y le dijo, vete y presenta tu ofrenda al sacerdote. ¿Cuál ofrenda? ¿Qué tenía para ofrendar? En el camino Dios le iba a proveer algo para ofrendar. Algo va a ofrendar. Amados, aprenda a ofrendar en gratitud de su sanidad y su milagro. Y dice, para que esto sirva de testimonio a ellos. Significa que los sacerdotes lo conocían. Pero tú no eras el que estaba. Sí. Pero aquel que se te cayó la oreja. Sí. Aquel que. Sí, ese era yo. Pero uno, el de Galilea, me sanó. Y mi mano, que yo había perdido, toda mi carne está restaurada como un niño. Y mi pelo, que era blanco, por lo menos tengo pelo y ya no está blanco. Es el Dios de los milagros. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu milagro? Pues es hora de que lo hagas. Busca más de Dios, busca más la escritura, busca más la iglesia, busca más la obediencia, busca hasta que encuentres. Y ahí vendrá el milagro. No crea que serán 10 segundos de oración, ni un versículo de la Biblia o un salmo, el más chiquitillo. No. Basta que usted diga, esto es un sacrificio para mí, estoy cansado, pero voy a ir a un cuarto de oración de mi casa. Estoy cansado, no quiero levantarme, pero voy a ir a orar. Mire, ¿usted cree que Dios no le va a poner pilas a usted, nuevas, después de que se metió a orar y que usted estaba agotado, pero se metió a orar? Cuando usted sale de ahí, sale cantando, se le olvidó el cansancio. Hay un rejuvenecer de las fuerzas. Entonces, si lo sabemos, hay que hacerlo. Yo no sé quién le dijo a los de Siria que en Galilea había un milagroso. Lo que yo sí sé es que todo el que vino fue sano. Todo el que vino fue sano. Adoró en medio de su enfermedad. Se rindió ante el señorío de Jesús y confesó a Jesús que él era su Señor. Esas son las características de este hombre. Y Dios realmente quiere, y voy a dejarlo hasta aquí. ¿Qué quiere Dios para ti esta noche? Está en Colosenses, capítulo 1, verso 21 hasta el 23. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Colosenses, capítulo 1, verso 21 al 23 dice: y a ustedes también, hermanos de Ministerio Fe, que éramos en otro tiempo extraños y además enemigos de nuestra mente, haciendo cosas u obras malas, ahora Él nos ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero dice, si de veras ustedes permanecen fundados y firmes en la fe. Wow, qué requisito más extraordinario. Dios los limpia, Dios los perdona, Dios nos reconcilia, pero si permanecemos firmes y fundados en la fe. Y dice, y sin movernos de la esperanza del evangelio, de la esperanza que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Ponte de pie. Hay milagros y hay milagros. Lo que más impresiona a Dios no es el tamaño de tu enfermedad o de tu necesidad. Lo que impresiona a Dios es el tamaño de tu fe. Y Él dice, no me traigas un galón de fe, no me traigas un saco de fe, solamente la fe del tamaño del grano de mostaza me es suficiente, dice Jesús. Jorgito, me regala música. ¿Qué tiene Dios para nosotros?
Lo que más impresiona a Dios no es tu enfermedad, sino la fe que tú le tengas a Él. Ese leproso sabía del poder de Dios, pero sabía que podía curarle. Es que uno puede saber de que alguien tiene un poder especial, porque Dios da dones, Dios da consejo, da sabiduría. Usted sabe, el problema es que usted no lo aproveche. Usted sabe que alguien tiene un don de sanidad y usted prefiere ir primero al médico y no al que tiene un don de sanidad, que Él lo dejó, Dios lo dejó en la iglesia para que nosotros seamos edificados. Pero la pregunta es, ¿tendrás tú la fe suficiente para recibir tu milagro? ¿Tendrás la fe suficiente? Pregúntatelo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si usted no tiene fe de que Dios le puede ayudar, porque no tiene fe, eso no bendice, desagrada a Dios. Y Dios ve tu necesidad, pero la ve a través de tu fe. ¿Quieres concentrarte conmigo en esta noche? Solo tú conoces tu necesidad. Solo tú conoces. Yo no la conozco. Tal vez me la has contado, tal vez se lo ha dicho a mi esposa o algún otro líder o pastor de la congregación. Pero hay algo, hay un milagro. Hay alguien que regresar, alguien que traer, alguien que recuperar. Hay alguien que está enfermo y necesita un milagro. Que el médico dijo, las plaquetas están bajas, que el colesterol está alto, que la presión está disparada. Eso es lo que el hombre va a decir siempre, porque no tiene un claro pensamiento del Dios que está dispuesto a hacer que esa presión se controle, que esas plaquetas se lleguen a la normalidad, que ese colesterol tenga un estate quieto y seas restaurado completamente. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estarías dispuesto a venir al altar y postrarte en el altar por tu milagro? Pues te reto entonces. El altar está abierto. ¿Vale la pena el altar? Venga. Vale la pena. Dios hace milagros hoy todavía. Y de algo nos gozamos. Que el Dios es fiel, es poderoso para guardarnos sin caída, guardarnos nuestra vida para que el Señor sea glorificado. Señor, aquí estamos, tus hijos. Señor, necesitamos más que un milagro, Señor. Hoy aquí un montonazo de milagros que necesitamos. Pero el Dios que hace los milagros es el mismo. El Dios que conoce nuestros corazones es el mismo. El Dios que transforma las cosas imposibles a posibles es el mismo. Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí están tus hijas. Les duelen las rodillas por postrarse. Les duele el cuerpo por estar agachadas, Señor, o agachados. Pero Padre, gracias. Gracias. Porque este es el momento para que tus hijas y tus hijos recibamos los milagros que necesitamos. El financiero, el de salud, el de restauración. ¿Qué, Señor? Escucha su oración. Escúchala, Señor. No pases por alto su necesidad y su petición. Díselo tú ahora, Señor. ¿Cuál es el milagro que tú quieres y necesitas? Santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo es su sangre derramada en esa cruz. Santo es el Señor que trae, oh Cristo de la gloria. Oh Dios, fluye en este momento con poder y autoridad. Desata sobre cada una de tus hijas y de tus hijos una presencia fresca. Tu presencia, tu luz, tu guía, tu milagro, Señor. Padre, yo quiero orar por cada milagro que cada uno de tus hijos representamos. Señor, hoy clamamos por una hija o por un hijo. Hoy clamamos por un suegro o una suegra. Hoy clamamos, Señor, por un cuñado o una cuñada. Hoy, Señor, clamamos por un hermano o una hermana, Señor.
un compañero de trabajo, un compañero de Alameda, un compañero de casa. Porque necesitamos, Señor, que esa persona reciba su milagro. Hoy, Padre, como pastor, delante de ti, yo me postro para decir, Señor, si quieres, puedes darnos ese milagro. Pero yo creo que tú puedes, que si puedes, nos has demostrado que sí. ¿Cuántos leprosos en un solo día sanaste? 10. ¿Cuántos muertos fueron resucitados, Señor? ¿Cuántos hombres y mujeres enfermos, desde un flujo de sangre hasta una persona endemoniada? ¿Cuántos, Señor? Yo sí creo en el Dios de los milagros. Tus hijos creemos en el Dios de los milagros. Pero, Padre, no hemos venido desde Siria para reconocer que tú tienes el poder. Hemos venido, Señor, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, para decirte, Señor, aquí estamos. Extiende tu mano de sanidad milagrosa, extraordinaria, poderosa. Y ahora, Señor, yo te doy gracias. Doy gracias, Señor, porque tú lo que andas buscando es un hombre y una mujer que esté dispuesta a suplicar el milagro. Y aquí estamos, Señor. Oro, Señor, para que tu gloria se manifieste, tu poder se manifieste, tu poder, Señor, se manifieste. Y ahora, Señor, te doy las gracias. Te agradezco, Señor, mi milagro. Señor, contaré, daré testimonio, te ofrendaré, te honraré, Señor, por ese milagro que tú me has dado. Y declararé, no en Cartago, declararé aquí que tú eres mi Dios, mi sanador. Padre, gracias. Daré mi ofrenda de agradecimiento en el altar con el sacerdote, y no en la emisora de radio o en la de televisión, sino, Dios, que lo haré aquí en el altar, porque es aquí, Señor, donde tu iglesia pelea los milagros. Señor, daremos nuestro testimonio a otros para que ellos lleguen a conocer lo que tú hiciste en nosotros. No lo callaré, no lo callaré, Señor, y eso tú me darás la oportunidad de dar testimonio a otros. Padre, gracias, te doy. Ahora, Señor, yo te pido que la gloria tuya, que es especial y abundante, inunde nuestros corazones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros hogares, toda nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dígale al Señor: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y váyase con esa palabra en su boca: yo creo, yo creo, yo creo. Padre, muchas gracias te doy esta noche por la enseñanza que tú nos has traído. Pido, Padre, que tu gloria nos acompañe, tu poder sea con nosotros, y que la unción de tu Espíritu, Señor, no se detenga, ni hoy, ni mañana, ni nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie.